Iglesia, muy buenos días. Recibe la bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a aplaudir a la presencia del Señor, al que merece toda la gloria, todo el honor y toda la honra por siempre. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón compartirles una enseñanza que se titula Rebeldía, Hechicería y Terquedad, el camino de la destrucción espiritual. Y nosotros necesitamos entender y advertir acerca del peligro espiritual que la Biblia nos habla acerca de lo que es la rebeldía y lo que es la terquedad, que la equipara o que la iguala como la hechicería. Y hablar de estos temas nos ayuda a entender cuáles son esas conductas pecaminosas que no son menores, sino que pueden tener desastrosos finales. Necesitamos promover la obediencia a Dios, prevenir la ruptura de las relaciones, porque la rebeldía y la terquedad suelen causar divisiones en las relaciones familiares, en las divisiones sociales y en la misma iglesia. Por lo tanto, nosotros necesitamos desenmascarar al mundo, al diablo, con estas propuestas y poder nosotros ser guiados a la verdadera transformación del carácter que el Señor quiere poner en nosotros y fortalecer así esa autoridad que tenemos en Cristo, y aprender de este tema para poder heredar unas familias y unas generaciones libres de rebeldía, libres de hechicería y libres de terquedad. En el libro del profeta Samuel, capítulo 15, el versículo 23, el profeta Samuel le dice al primer rey de Israel, al rey Saúl: la rebeldía es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Por eso nosotros necesitamos primeramente reconocer el peligro de la rebeldía, que la compara, que la iguala a la hechicería, y que es el resultado de desobedecer voluntariamente a Dios. El profeta Samuel confronta a Saúl, que era el primer rey de Israel, y lo confronta porque él había sido desobediente, terco, de manera voluntaria. Y la terquedad y la rebeldía no es un simple desliz o un pecado menor, es un acto que lo comparan como la hechicería. Y necesitamos nosotros entender lo que estaba entendiendo en ese momento el primer rey de Israel, que aunque él era la máxima autoridad en este reinado de Israel, debía someterse, debía subordinarse a las demás autoridades, debía subordinarse a Dios, debía subordinarse al sacerdote, debía subordinarse al profeta. Y allí vemos que Saúl creyó que él estaba por encima del bien y del mal. Su orgullo, su arrogancia lo llevó a decir: yo no tengo límites, yo no tengo por qué someterme a nadie. Y el rebelde termina sometiéndose al diablo y resistiendo a Dios. Por eso Dios le advierte a Saúl que por él creer que estaba por encima de las normas, por encima de las reglas, y decide desobedecer a Dios, y decide a veces usurpar y pasar por encima ministerios que no le correspondía, porque Saúl pretendía ofrecer un sacrificio a Dios como si él fuera un sacerdote. Realmente allí es exhortado de manera fuerte y de manera profética, es reprendido y es cortado como rey. Por eso necesitamos entender el principio de estar subordinados a las autoridades. Romanos 13, versículo 1 al 2, dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado.
No hay nada más destructivo que una persona rebelde. Aún aquellas personas que están en autoridad, para poder permanecer, para poder tener un verdadero uso de la autoridad, del gobierno, del lugar de honor donde Dios lo puso, necesita entender que debe estar subordinado. Hoy en día vemos muchos presidentes, muchas autoridades que llegan a esos lugares y son rebeldes y creen que están por encima del bien y del mal y no se subordinan a otras autoridades. Saúl pensaba que con haber sido rey entonces estaba por encima de Dios, estaba por encima de la instrucción, por encima de la palabra, por encima del sacerdote, por encima del profeta, y realmente esto fue lo que lo llevó a la desgracia, a ser cortado. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 30, versículo 1 dice: ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu y de esa forma aumentan sus pecados. Necesitamos entender que la hechicería es la religión del mundo rebelde. Necesitamos entender que el mundo le ha querido dar la espalda a Dios, no ha querido subordinarse a su palabra, a su voluntad, y por eso ha creado la religión del mundo llamado hechicería. Y por eso desde la antigüedad se dejó claro en la ley, en la Torá, que no se debía practicar hechicería. Levítico 19, versículo 26 y 31 dice: no practiques la adivinación ni la brujería, no te contamines al recurrir a los médiums, a los que consultan con los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. Igualmente en Deuteronomio 18, del versículo 10 al 12, dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. La hechicería como práctica es una forma de manipular fuerzas espirituales diabólicas, malvadas, para lograr deseos personales que están en contra de la voluntad de Dios. Romanos 1 nos habla de la decadencia del pecado, y dice Pablo en el versículo 21 al 22 que aunque es cierto que conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias, en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente le quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Realmente hay personas que en algún momento fueron creyentes, personas que conocieron a Dios, personas que les fue revelado el Evangelio, pero vemos que ellos, por esa conducta rebelde, testaruda, se han rebelado contra Dios. Y hoy en día vemos una cantidad de supuestos cristianos que son rebeldes a la Biblia, que son rebeldes a los padres, que están rebeldes a la iglesia. Antes eran creyentes, pero en vez de haber crecido, en vez de haber mejorado, en vez de haber madurado, han decrecido. Todo lo contrario a lo que dice la Escritura en Proverbios 4:18, que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hay personas que en vez de ir como la luz de la aurora brillando, van oscureciendo, van decreciendo. Y el resultado de este decrecimiento o la causa de este retroceso es la obstinación.
Y la obstinación o la terquedad no es más que un corazón endurecido, que un corazón cerrado a Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado de cómo está nuestro corazón, de cómo está nuestra mente. Hay gente que por su rebeldía, por su terquedad, por su obstinación, se resiste a subordinarse a Dios, se resiste a obedecer al Señor. Hebreos 3:15 dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. La obstinación es la terquedad que rechaza la corrección de Dios, la sabiduría de Dios. Un corazón endurecido prefiere seguir su propio camino obstinado, incluso cuando sabe que es lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces la obstinación, la rebeldía, la terquedad nos alejan de Dios, al igual que la hechicería. Nos pone no en una posición de lejanía, sino en una posición de enemistad. Y por eso Proverbios 28:14 dice: benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos o los de duro corazón van directo a graves problemas. El término endurecer el corazón es traducido por algunas versiones como obstinación, como terquedad. Y por eso Efesios 4:18 dice: tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Por eso, si nosotros no queremos ser rebeldes, no queremos ser obstinados, debemos entonces cuidar nuestro corazón, no dejar que el corazón se endurezca, no permitir que nuestros oídos se cierren a escuchar la voz de Dios, la voluntad de Dios, no permitir que crezcan sentimientos en contra de las autoridades, en contra de los padres, en contra de la iglesia, en contra de la Escritura. Es entender que no siempre las cosas van a ser a nuestra manera. No puede todo girar en torno a nuestros deseos caprichosos, sino necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó a orar en el Padre nuestro: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Necesitamos entender que la primera enseñanza de la oración, la primera petición después de adorar al Padre es: venga tu reino y hágase tu voluntad. Necesitamos preparar nuestro corazón y nuestra mente para desear que se haga la voluntad de Dios, que venga el reino de Dios. Pero hoy en día hay muchos creyentes rebeldes que no quieren que se haga la voluntad de Dios ni que venga el reino de Dios, sino que quieren que se haga la voluntad de ellos. Hay muchos creyentes que quieren que las cosas sucedan a su manera, a su interés, a su capricho, a su obstinado deseo, cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar de una manera diferente. Por eso la característica propia del cristianismo es la humildad, la necesidad de Dios. La arrogancia, la altivez, el egoísmo es aquel que nos hace pretender que Dios haga las cosas a nuestra manera, que Dios haga nuestra voluntad. Y sabes, muchas veces la voluntad de nosotros no es buena, no es agradable y no es perfecta. La carta de Santiago dice: cuando ustedes desean las cosas, roban, matan, persiguen, pelean por lograrlas, pero no las tienen porque no se las piden a Dios. Y cuando se las piden, tampoco lo reciben porque los piden con malos deseos. Nosotros necesitamos entender que las cosas no se deben hacer a nuestra manera, a nuestros intereses caprichosos, egoístas, muchas veces pecaminosos y oscuros. No podemos pretender ser cristianos a nuestra manera. La base del cristianismo es que se hace a la manera de Dios, que se sigue los mandatos de Dios y que se espera en que venga el reino de Dios y que se haga la voluntad de Dios, la cual es buena, la cual es agradable
y la cual es perfecta. Por eso, más que orar por hágase mi voluntad, debemos orar hágase tu voluntad, la mejor, la sabia, la inteligente, la correcta. Porque muchas veces nosotros, turbados, confundidos, nublados, oscurecidos por nuestros deseos mundanos, pecaminosos, a veces rebeldes, obstinados, deseamos lo que no nos conviene, lo que no es bueno. Y las consecuencias de la rebeldía, las consecuencias de la obstinación son pobreza y ruina. La Biblia aclara las consecuencias de la rebeldía, las consecuencias de estar no solamente distante a la voluntad de Dios, sino a veces opuesto a la voluntad de Dios. Es que realmente el que se aleja de Dios se aleja de la bendición y se aleja de las cosas buenas. Proverbios 13:18 dice: la pobreza y la vergüenza son para los que se niegan a aceptar la crítica o la corrección. Los que aceptan la corrección reciben honra. La actitud rebelde se resiste a la corrección. La actitud rebelde se resiste a aprender. El rebelde no quiere cambiar. El rebelde cree que él todo lo sabe. ¿Y cuántos conocen personas rebeldes? ¿Cuántos? A veces uno conoce unos rebeldes que dan es hasta risa. Hay esos rebeldes que son expertos en todo. No sé si usted conoce esas personas que siempre creen que tienen una mejor manera de hacer las cosas. Y aunque no tienen idea de nada, son aquellos que les encanta dar cátedra como si fueran unos maestros especializados. Ese lo podemos llamar el maestro en todo que no sabe nada. Hay otros rebeldes que les encanta ser diferentes, pero por rebeldía. No importa, siempre va a llevar lo contrario, la versión opuesta. Si la mayoría piensa una cosa, él piensa otra. Pero no es solamente porque tenga criterio, sino sencillamente por llevar la contraria. A veces piensa esto, pero cuando ve que los demás piensan lo mismo, entonces se pasa de bando. Ese es el rebelde, a veces sin causa. A veces hay rebeldes que son los anti-instrucciones. Son aquellos que no les interesa leer un manual. ¿Para qué tutoriales? ¿Para qué seguir instrucciones? Mejor guiémonos por el sentido común. Gente aburrida y quieren aprender a su manera y terminan haciendo las cosas mal hechas porque no siguen los principios, no siguen los procesos. Hay rebeldes que son aquellos que siempre dicen te lo dije, y aunque hayan aconsejado de pronto violar normas, y cuando nos estrellamos con la realidad, yo te lo dije cuando dijeron todo lo contrario. Hay rebeldes que son los indomables, son los que se peinan al revés, los que usan los zapatos de diferentes colores, los que se ponen el pantalón al revés. Todo lo tienen que usar de manera diferente porque son los indomables. Pero sabes, esto puede parecer chistoso o puede parecer algo de algunas características de las personas, pero el resultado de la rebeldía es la ruina, es la pobreza, es muchas veces caminar por caminos de enemistad con Dios. Y los profetas advirtieron desde la antigüedad acerca de esto. Isaías 1, 19 al 20 dice: si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia, pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Lo otro es que la rebeldía, como herencia, es una maldición generacional. Hay personas que vienen heredando un legado de desobediencia. Y la Biblia nos muestra cómo hay personas que han seguido patrones, maldiciones generacionales, pecados generacionales de rebeldía, de terquedad, de obstinación. Y uno de los ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento es el caso de los reyes de Israel. Vemos que Dios llamó a Saúl, luego reemplazó a Saúl por David, luego vino Salomón, y luego de Salomón, cuando el que iba a heredar debería ser su hijo,
se levantó un rey llamado Jeroboam, y Jeroboam era un usurpador, era alguien que quería a punta de fuerza, de rebelión, de inconformidad, montar su reino. Y 10 tribus de Israel se fueron con este Jeroboam, que el principio de su reinado fue un reinado de rebeldía, y se formó el reinado del norte, el reinado de Israel. Y sabes, todos los reyes que sucedieron, que siguieron el legado del norte, fueron los peores reyes. Dice la Biblia, hicieron lo que era desagradable a Dios. Crearon una nueva religión, hicieron unos becerros de oro y empezaron a adorar a esos becerros. Y todo el legado de esos reyes y toda la historia de todos los descendientes y los que sucedieron a este rey del norte fueron los peores reyes de Israel. Por eso nosotros necesitamos librarnos de esa herencia, de ese aprendizaje de rebeldía. Y yo les digo algo, uno puede no estar de acuerdo con algunas leyes y con algunas normas de la misma sociedad, de la Constitución, de la ley, pero uno puede no estar de acuerdo, pero otra cosa diferente es ser rebelde. Por poner un ejemplo, yo no sé si ustedes saben que ahora cambiaron las normas de velocidad en la ciudad. Ahí en la misma autopista, usted cree que es a 80 la velocidad máxima, pero hay zonas que de repente la prohibición baja a 30 kilómetros por hora en la misma autopista. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y usted puede que no esté de acuerdo porque pues una autopista es precisamente para sacarlas de la ciudad, sacar los vehículos pesados, la gente. Pero hay zonas que si usted no está pendiente con el Waze o con algunos letreros, incluso a veces no está ni demarcada, empieza a decir desde aquí es 30 kilómetros por hora. Una regla a veces absurda, genera más taco, más congestionamiento. Y usted puede no estar de acuerdo, pero tiene que acatarla, porque si lo coge una cámara, le cobran una multa. Usted puede de pronto no estar de acuerdo con los costos de los impuestos, con los costos de algunos seguros, con las tasas de interés de los bancos. Usted puede no estar de acuerdo con eso, pero una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es tener una actitud de rebeldía, de destrucción, de daño. Uno también puede estar no de acuerdo con ciertas políticas de este país. Por lo menos no estamos de acuerdo con el tema del aborto, no estamos de acuerdo con lo que dijo la ley, la Constitución, que dijo que ahora se puede abortar hasta 6 meses, 24 semanas. Es algo que nosotros no estamos de acuerdo, pero por eso no vamos a quemar y a destruir y a declararnos en anarquía del gobierno. Los políticos, a veces uno cuando va a escoger en política, escoge al menos malo, porque uno sabe que hay algunos que tienen esto bueno y lo otro malo. Y uno trata de buscar el que más se acomode a los principios que van de acuerdo a la Escritura. Y uno puede de pronto no estar de acuerdo con algunas prácticas y costumbres de nuestras autoridades, de nuestros padres, pero esto no nos da el derecho para ser rebeldes, para atacarlos, para criticarlos, para burlarnos de ellos. A veces nuestros padres usaban modas, costumbres, comían platos que de pronto a nosotros no nos gustan, pero eso no es ser rebelde. Uno puede decir, no, yo me abstengo de seguir eso y no caigo en la rebeldía. Incluso en los mismos grupos cristianos hay diferentes grupos cristianos que tienen diferencias porque interpretan ciertos versículos que no dan claridad. Entonces ellos interpretan, por poner un ejemplo, el tema del bautizo. La Biblia habla del bautizarse, entonces algunos dicen que debe ser en un río, otros dicen que debe ser en una piscina, otros dicen que debe ser en una iglesia. La edad del bautizo la Biblia no lo dice claramente. Entonces algunos bautizan adolescentes, jóvenes, hay gente que bautiza niños. Y puede que hayan diferencias de pronto hasta en la misma cena. Algunos
usan pan sin levadura, otros galleta, otros pan normal, algunos usan vino, otros usan jugo de uva, pero esto no son cosas realmente que sean fundamentales y que generen rebelión. Pero sí hay grupos cristianos que se oponen a instrucciones claras de la Biblia. Hay mandatos claros de la Biblia y los omiten, son rebeldes a ellos. La Escritura nos invita a que nosotros seamos sometidos, sujetos, sujétense a Dios y resistan al diablo. Realmente la rebeldía debería estar en contra del diablo, en contra de lo malo. Si hay una persona que se cree rebelde y cree que la rebeldía es buena, la única manera para que la rebeldía sea buena es que esté ubicada en contra de Satanás, en contra de lo malo. Sea rebelde para hacer lo malo, sea rebelde para hacerle caso a Satanás. Pero sabes, la rebeldía tiene como característica de que las personas se rebelan a la autoridad de Dios, pero se les subordinan y le hacen caso al diablo. Y ahí es donde nosotros debemos de tomar parte, de saber en qué lado estar. Si estamos del lado de la rebelión a Dios, de la rebelión a la autoridad, de la rebelión a la palabra, o estamos del lado de la rebelión a Satanás, al pecado, a la maldad, las consecuencias son diferentes. Dios vino a darnos una vida abundante. Dios vino a que vivamos una vida fructífera. Los planes de Dios, dice la Escritura, son planes para lo bueno y no para lo malo. Dios quiere darnos un futuro y tiene una buena esperanza para nosotros. Por eso cuando nosotros nos subordinamos, nos sometemos a Dios, entendemos que la voluntad de Dios es para lo bueno, el resultado es bendición. Pero cuando nosotros nos subordinamos al diablo, al que es rebelde desde el inicio, al que se opone a Dios y a su plan, las consecuencias van a ser desastrosas. Vamos a caminar por caminos de oscuridad, por caminos de error, por caminos de pecado, de pobreza, de ruina, de degradación. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado qué clase de herencia tenemos. Hay personas que han sido hijos de padres rebeldes. Hay personas que han estado en iglesias de pastores rebeldes. Han habido personas que han nacido de grupos que lo que se inspira detrás de todo es la rebeldía, la rebelión. Y hay que tener mucho cuidado por eso. La misma Escritura en el Antiguo Testamento dice el profeta Oseas 4:6: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Hay que tener mucho cuidado con el legado de rebeldía, con el legado de terquedad. A veces se vende mucho eso. Las redes muestran cristianos rebeldes, líderes rebeldes, enseñanzas rebeldes, pero eso termina en fracaso, en muerte, en destrucción, en esclavitud. Por eso necesitamos ser conscientes en esta mañana la necesidad de romper con ese legado de rebeldía. Y para romper la rebeldía hay que primero identificarla. Identificar que es una maldición generacional, que es un pecado generacional que trae desastrosas consecuencias. Y arrepentirnos de manera sincera. Reconocer que la rebeldía y la terquedad es como involucrarse en hechicería, es como involucrarse en adivinación. Y necesitamos arrepentirnos sinceramente y confesar esos pecados a Dios para buscar su perdón. Necesitamos renunciar a toda práctica pecaminosa. Estamos en una cultura donde la hechicería ha sido la religión contraria a Dios. Hay personas que usan la hechicería para manipular, para dañar y para destruir. La hechicería nunca hará nada bueno, porque el propósito de la religión de este mundo, que
que hace alianzas con Satanás y con los demonios es matar, robar y destruir. Por eso es que muchos que hacen prácticas ilegales se alían con demonios, practican la hechicería para hacer mal, para que no los descubran en su acción delictiva, para poder quitar, para robar, para dividir, para destruir. Pero sabes, como dice el refrán, el diablo mal paga al que bien le sirve. No se puede hacer negocio con el padre de la mentira. No se puede esperar nada bueno de Satanás y de los demonios cuando el propósito de ellos es contrario a la voluntad de Dios. Satanás y los demonios no bendicen. La brujería, la hechicería, el hablar con los muertos, el practicar la adivinación, los baños, los riegos, la idolatría, los talismanes, eso no va a traer nada bueno. Eso va a traer pobreza, ruina, separación de Dios, degradación. Va a abrir las puertas a situaciones peores, a mayores esclavitud. Por eso hay que renunciar a toda práctica de hechicería. Hay que buscar la restauración espiritual recibiendo el amor de Dios a través de Cristo Jesús. Entender el propósito del Evangelio, y hay que someternos a Dios, someternos a su autoridad. Hay que reemplazar la terquedad y la obstinación con el sometimiento a Dios. Y necesitamos orar para que el Señor nos libere y nos dé protección. Así que hoy es un día para que examinemos todas estas situaciones pecaminosas y para que el Señor traiga libertad. No sé cuántos pueden de pronto reconocer que hay un corazón rebelde, que hay un corazón obstinado. Hay muchas personas que han sido adoctrinados en la religión de este mundo. Hay personas que se rechazan a dejar la idolatría, que se rechazan a dejar esos conceptos y esas prácticas oscuras que lo que traen es maldición. Y por eso el Señor hoy a través de este mensaje nos abre los ojos y nos invita a que más bien nos deshacer, arrepentirnos de toda obstinación, de toda terquedad, de toda rebeldía y igual de toda hechicería, y someternos a Dios y pedir que el poder de su Espíritu Santo sea llenando y guiando nuestras vidas, que el poder de su palabra sea transformándolo todo. El Señor quiere liberar a su iglesia. El Señor quiere que nosotros cada vez vayamos como la luz de la aurora, que cuando comienza a salir el sol va mejorando, va creciendo hasta que el día es perfecto. Que la luz de su palabra, que la luz de su Espíritu Santo sea iluminando y cancelando toda oscuridad. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que la rebeldía, que la terquedad, que la obstinación es igual que la hechicería. Y queremos nosotros pedirte, Señor, en esta mañana que nos perdones de toda práctica de rebeldía, de toda práctica de hechicería, de toda práctica de obstinación. Pedimos, Señor, que perdones a Colombia, porque mucha oscuridad, porque mucha rebeldía, porque mucha degradación ha venido como consecuencia de endurecer el corazón, de cerrar nuestros oídos a tu voluntad, a tu palabra. Y te pido, Señor, que hoy, Señor, podamos nosotros capturar, someter todo pensamiento rebelde que se opone a tu verdad. Y queremos, Señor, pedir que abras los ojos espirituales, que seas tú, Señor, quitando toda dureza de nuestro corazón. Y nosotros hoy decidimos pedirte perdón. Quita la dureza del corazón. Yo quiero que tú ahí donde estás le pidas al Señor que quite la dureza de tu corazón. Que Dios ponga en ti, pídele al Señor, pon en mí un corazón sensible a tu voz, obediente, subordinado a tu voz. Y quita toda rebeldía, toda obstinación, y perdóname por esa rebeldía. Y en esta mañana también es una oportunidad para romper todo pacto, todo legado, toda herencia de rebeldes, de padres, de familias rebeldes, de liderazgo rebelde. Perdónanos, Señor. Nosotros queremos, Señor, ser obedientes, subordinados a ti, Señor, a tu palabra. Y queremos, Señor, crecer saludables. Queremos, Señor, someternos a Dios
y resistir al diablo para que el diablo se vaya de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro entorno, de las finanzas. Y pedimos, Señor, que vengan tiempos de misericordia, tiempos de favor, tiempos de paz en el nombre de Jesús. Si has oído hoy la voz del Señor, si has oído hoy este mensaje, dice la Escritura, no endurezcas el corazón. En Apocalipsis Jesús dice, yo estoy a la puerta tocando, a la puerta de tu vida hoy tocando. Si tú abres la puerta, el Señor Jesús entrará, estará contigo y convivirá contigo como amigo, estará acompañándote siempre. Así que hoy es una oportunidad para que tú decidas abrir la puerta a Jesús, pedirle humildemente: Jesús, yo te pido que entres a mi vida, que sea tu reino viniendo a mí y que se haga tu voluntad. Si usted desea hacer eso, yo le pido que se ponga de pie y repita conmigo esta oración. Repítalo de tal manera que usted pueda escucharse. Yo confieso con mi boca, repita, yo confieso con mi boca, yo declaro abiertamente hoy con mi boca que tú, Jesús, eres mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Abro la puerta de mi vida para que entres a mi vida, para que me gobiernes, Señor Jesús, y para que me dirijas, para que me salves. Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados. Quita toda rebeldía, quita toda obstinación. Y hoy, Señor, humildemente me subordino a ti, a tu palabra, a tu Espíritu Santo. Renuncio a toda oscuridad de las tinieblas. Renuncio a toda rebeldía. Renuncio a toda maldad, a toda terquedad, a toda hechicería. Diga, renuncio a toda hechicería, a toda idolatría. Y te pido, Señor, que tu palabra me dirija, que seas tú dirigiéndome, que seas tú guiándome por el camino de la bendición, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor, celebra su nombre.